Pues si les parece vamos a empezar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva sesión de Perspectives, la reunión, el encuentro con los artistas de las funciones programadas por Les Arts Reina Sofía, con la colaboración económica y también personal de la Asociación Amics de l'Òpera y de Les Arts de la Comunitat Valenciana. Hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con nosotros con el director musical de estas funciones de Genufa, el maestro Gustavo Gimeno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir no solo su música con esta ópera, sino también hoy su tiempo y su conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Tenemos también con nosotros al director de escena de la reposición de esta producción de Casey Mitchell, el señor Robin Tibbott. Conocen ustedes perfectamente, thank you very much for being with us and sharing with us your time and your knowledge and your art on stage as well. Ustedes conocen perfectamente a los invitados, pero si me permiten los voy a introducir brevísimamente. Gustavo Gimeno es director musical de la Filarmónica de Luxemburgo desde 2015 y de la Sinfónica de Toronto desde la temporada 2020 a 2021. A partir de la temporada 2025-2026, Gimeno será director musical del Teatro Real. El director valenciano ha visitado los más prestigiosos auditorios en las giras internacionales realizadas con la Filarmónica de Luxemburgo y ha trabajado con solistas de la talla de Daniel Barenboim, Gauthier Capuçon, Bryn Terfel y Yuha Wan. El catálogo de grabaciones con la formación luxemburguesa incluye las primeras sinfonías de Shostakovich y Bruckner, la música completa de Daphnis y Chloe de Ravel, la Sinfonía 4 de Mahler o la Consagración de la Primavera de Stravinsky. Como director de ópera, Gustavo Gimeno debutó en 2015 precisamente en el Palau de les Arts con Norma, aquellas funciones míticas con Mariela de Vía. Recientemente ha cosechado un éxito formidable en el Teatro Real de Madrid al frente de la dirección musical del Ángel de Fuego de Prokofiev. En las últimas temporadas ha dirigido las Orquestas Nacional de Francia, Academia Nazionale di Santa Cecilia, Gewandhaus de Leipzig, las Sinfónicas de Boston, Chicago, San Francisco, Viena, Nacional de Washington y la Radio de Baviera, así como las Filarmónicas de Los Ángeles, Berlín, Londres y Múnich. Leyendo esto parece que tenemos entre nosotros un maestro mucho mayor del que realmente tenemos por su carrera absolutamente meteórica. Estamos muy orgullosos los valencianos de tenerlo también entre nosotros. Robin Tibbott estudió Music and Drama en la Universidad de Birmingham. De 1993 a 2008 estuvo en la Welsh National Opera, donde se encargó de la reposición de la Traviata, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Rigoletto, Carmen, Madama Butterfly, Jefta, Così fan tutte, Katia Kavanova, Beatrice y Benedict, entre otras. Como asistente de dirección de Casey Mitchell, ha dirigido la reposición de sus producciones de The Way Back Home en París y Estocolmo, Genufa para Grange Park Opera, Lessons in Love and Violence en Ámsterdam y Lyon, Trauernacht en Ámsterdam, Moscú y Lyon, Alcina en Moscú y Lucia de la Mermur en Atenas. Como asistente de dirección de David Povny, ha dirigido las reposiciones de sus producciones de Simón Boccanegra en Praga y Tel Aviv, Guillaume Tell en Varsovia y Ginebra, Figaro Gets a Divorce en Potsdam y Magdeburgo y La Forza del Destino en Lisboa. Bueno, los valencianos, el público de Les Arts, creo que somos absolutamente afortunados por las óperas del siglo XX que estamos teniendo recientemente programadas en este teatro. La excelentísima producción de Electra, las magníficas funciones también de Wozzeck, y ahora tenemos esta ópera quizá un poco menos conocida en el repertorio de un compositor también que se ha recuperado bastante recientemente, Genufa, del compositor checo Janáček. Voy a estructurar, luego la conversación pues podemos ir por donde nosotros queramos, pero la voy a estructurar básicamente hablando de Janáček Prisová, que es la autora del texto sobre el que se basa el libreto de la ópera. Podemos hablar luego también de la propia ópera desde el punto de vista musical y desde el punto de vista
de sus características dramáticas como obra de teatro, podemos hablar también de los personajes, de su vocalidad, de su actuación dramática. Podemos hablar finalmente también de la producción y de la versión musical que se ha elegido para estas funciones. La primera pregunta me gustaría dirigirla al maestro Gimeno, en el sentido de que Janáček, como decía, no es un compositor excesivamente conocido para el público en general, tampoco Genufa. ¿Cómo podemos presentarlo a alguien que no se haya acercado todavía a su música? ¿Cómo podemos situarlo en el panorama musical de su época y también en el actual, que se programa, por supuesto, mucho más? Moderno, moderno entonces, moderno ahora, muy único, que crea un mundo sonoro muy particular suyo, difícilmente comparable con otros. Estos días también, cuando hemos hablado al respecto, yo siempre comento que tengo la sensación de que ha estado circulando por una vía paralela a Strauss o Wagner o lo que nos viene a la cabeza del romanticismo tardío, paralela pero inconsciente, es como si casi no fuera influenciado o no influenciara, ¿no? Eh, pero bastan pocos compases de escuchar la ópera para darte cuenta que estamos hablando de un mundo sonoro muy, muy particular. No es conocido, bueno, quizás no es conocido en algunos ámbitos, depende eso también a veces de en qué país. Desde luego es uno de los compositores más importantes de la historia, sin lugar a dudas, pero en el ámbito operístico yo creo que cualquier teatro que se precie y cualquier teatro importante de ópera tiene Janáček óperas de Janáček con regularidad. En ese sentido yo tenía, bueno, gran motivación de aportar algo a la historia del teatro. Bueno, viene del Teatro Real de haber hecho también una obra bastante ignota, Sí. que es El Ángel de Fuego de Prokofiev. Y ahora le tenemos aquí con Jenufa de Janáček. La recepción de este último ha sido realmente tardía. Quizá esa especialidad, esa singularidad de la que nos está hablando ha sido la que ha ocasionado que en su momento no se le entendiera o que ahora se le valora ya A muy decir tardíamente. verdad, en ambos casos hablamos de obras de que fueron muy difíciles. El mismo Prokofiev no llegó a escuchar El Ángel de Fuego. En este caso es diferente, pero sí sabemos que en fin, compuso la partitura. Hay también aspectos personales muy marcados de esa época. Lógicamente, siempre hablamos de eh, las relaciones. En ese momento tenía a su hija enferma estudiando en San Petersburgo, fallece también, y de hecho es un periodo mientras estaba enferma, pues es un periodo especialmente prolífico en el cual compone gran parte de la ópera. Pero tuvo muchas dificultades en llevarla a escena. Su verdadero sueño era hacerlo en Praga. Ujú. La historia es más larga. En Praga, el director del Teatro Nacional de Praga también era compositor, Kovačević. Y en una, no sé si es la razón principal, pero Janáček hizo una crítica a una composición de Kovačević negativa. Por tanto, cuando Janáček le presenta esta ópera para ser representada en Praga, pues no acepta, no le parece que tiene la calidad y no le presta mucho interés, y solamente después de años y con mucha insistencia, al final decide representarla en Praga, pero reorquestada por sí mismo. Es decir, que al final se este nombreno, Janáček luego la revisa y cambios sustanciales entre la versión original, que es en 1904, luego en 1908 eh, aporta esta versión con las revisiones, con los cambios, pero en realidad hasta el 1916 que no se hace en Praga, pero en la versión reinstrumentada por Kovačević, ¿no? En fin, que fue muy complicada llevarla y en efecto no fue. Además, el día del estreno en Brno, en el foso, había nada más que 29 músicos. También le faltaba el corno inglés y faltaban, en fin, dificultades de todo tipo. Además de lo traumático de su propia experiencia escribiendo la ópera. Entonces, en sí misma la historia
detrás de esta ópera hay otra ópera, ¿no? Como es la historia en sí misma de cómo fue concebida y las dificultades de llevarla, en fin, a escena y en el lugar donde él, y con éxito, y en el lugar donde él deseaba que era Praga, pues el camino no fue recto ni directo, fue complicado. Y luego tuvimos esta versión que había reinstrumentado este director, compositor Kovacevic durante prácticamente gran parte del siglo XX, pensando que es la versión y la partitura estándar. Solo a través, más tarde, de un proceso de estudio y musicológico, se quitan todas esas capas y todo lo que se había añadido, además porque no se conserva el manuscrito, nada más que una página del manuscrito se conserva, pues quitando todas las capas de todo lo que había sido añadido, instrumentado, medio compuesto, al final llegamos a la partitura que tenemos hoy en día, que digamos que es la estandarizada, pero en realidad se ha estado ejecutando Yenufa durante gran parte del siglo XX con una partitura que no era verdaderamente original suya. O sea, que es muy interesante también lo que hay detrás ¿no? del concebir esta partitura. Lo que vamos a escuchar entonces va a ser la versión recuperada que compuso originariamente Janáček, no la que ha sido adulterada a lo largo En efecto, de los pero la años. revisada, no la original de cuando se estrenó en el 1904, sino en el 1908, donde ya Ah, aportó revisada por él algunas. Él mismo. mismo la revisó en el 1908 y solo se hace en Praga en 1916, pero reorquestada por Kovacevic. Ajá. Y de hecho, en fin, el mismo, un gran director de orquesta, Charles Mackerras, ha sido quien, y yo creo que quien ha llevado el trabajo de musicológico y de investigación para llegar a la génesis de la obra y dar con esta partitura tal y como la concibió Janáček. Y incluso Charles Mackerras, que la grabó con la Filarmónica de Viena, yo creo en los 80, es prácticamente la partitura que tenemos a día de hoy, pero Ujú. aún no, incluso no es exactamente el mismo número de compases, de repeticiones, un par de detalles de instrumentación, no es exactamente lo que tenemos ahora, que sí que ha sido editada por él. Sí, o sea que Ajá. podemos pensar que esto es lo más cercano que tenemos a lo que imaginó Janáček. Sí. A lo que hubiera querido estrenar en Praga, I'd like to, seguramente. En efecto, like sí. to add a point. Sí, sí. Muy bien. Sí. I'd just like to, I'm not an expert musicologist, but I am aware of something that has happened in the history of Janáček's publication, which has also happened to many other composers, even Verdi, where editors, when they're preparing editions, thought they knew better than the composer, because Janáček's handwriting, a bit like his musical language, is very distinctive. And when you look at his scores, they're quite hard to follow. So some editors would look at his handwritten edition and say, no, no, he didn't mean that. He meant the cymbal crash to be here. He's just written it in the wrong place. But they were wrong. They were making wrong assumptions. And so subsequently, some of these inexpert attempts by experts to clean up the scores have been undone. And so we're getting back to it. So it's interesting that some so-called experts made mistakes and cleaned up the score inaccurately. Bueno, yo no soy un musicólogo experto, pero sí que soy consciente bueno, de algunas vicisitudes y algunas que pasó esta publicación. Ha ocurrido a muchos compositores, entre ellos Verdi, y lo que ocurre es que los supuestamente expertos, estos editores, pues creían que sabían mejor, que podían mejorar, ¿no? La caligrafía de Janáček era muy particular y estaba claro los cambios, siempre se veía muy claro los cambios y los apuntes que hacían manuscritos, pero los editores cometen errores y hacen hipótesis que no son correctas. Así que, bueno, hubo que deshacer, ¿verdad?, como ha comentado el maestro, y eso es lo interesante, ese esfuerzo de limpiar la partitura que en realidad no era tal, era lo contrario. Por otra parte, el mundo sonoro de Janáček es tan original, tan particular y tan único que leía yo un artículo donde decía, bueno, esto es o de un amateur o de un genio, porque esto no es normal, estas texturas, estas combinaciones de instrumentos. Yo pienso que la instrumentación de Kovacevic, que decíamos, la revisión era más edulcorado, más
de acuerdo a los cánones románticos de la época y donde es más sonoro, más empastado y en la partitura de Janáček lo que en realidad notas es como el esqueleto, los nervios, las fibras, o sea, es muy directo. También estos días también nos hablamos de lo directo de las emociones y lo directo del drama y lo directo de las emociones eh, humanas en fin, de la trama. Pero también lo sonoro, la partitura tiene algo de muy esquemático, muy directo y una cosa que a mí me impresiona mucho, que cada vez que escucho cualquier parte, pero el inicio, siempre que escucho unos pocos compases de la ópera tal y como empieza, yo estoy atrapado, estoy dentro inmediatamente. Y esto lo encuentro fascinante porque me sucede siempre. Y eso solo sucede con música verdaderamente buena y desde luego muy, muy original. Sí, el arranque de la ópera nos introduce inmediatamente en el ambiente obsesivo, opresivo, donde va a ocurrir toda la trama. Robin hablaba estos días de lo opresivo, de la repetición, ¿no? I can pick that point up, but I just want to make a little personal point Ujú. about how you say every time you hear it, it makes an impression. I invite you, if you're not familiar with Janacek, to listen and explore the other operas. But equally, a couple of things for you, if you're discovering Janacek, that I'd like to recommend for you to discover. So when I was 18 and studying classical music for school exams, you had to study certain works chosen by the teacher. And I remember we did the C minor Mass and Dichterliebe, and we did the Janacek Sinfonietta. And so I heard this music just on a record in the classroom, and it blew me away, and I've loved it ever since. Listen to the Sinfonietta of Janacek, if you don't know it, I recommend it. It's a wonderful piece of very typical Janacek and untypical of anybody Sinfonietta. else. The Sinfonietta is Do you a know- wonderful, unique piece of music. Do you know, probably as you know, in Valencia, there is a big culture of winds bands, Yeah. and they do play Sinfonietta. Okay. It's quite popular piece Yes, because part of the sound world of that was he was hearing the town band of his city of Brno. So he was copying public music he was hearing. And the other quick recommendation, if you're unfamiliar with Janacek, are the string quartets. Absolutely exquisite. Ujú. So this quality Maybe you're she wants to describing. translate. Si me permite. Gracias. Thank you. Sí, una nota personal. Sí, como decía el maestro, que cada vez que lo oiga a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que me impresiona, que me engancha totalmente. Y bueno, pues una serie de recomendaciones. Les animo a escuchar otras óperas, otras piezas de Janacek. Y eso me ocurrió a mí mismo cuando tenía 18 años, ya estaba estudiando en la universidad y bueno, escuchábamos obras elegidas, por supuesto, por nuestros profesores. Escuché la Sinfonietta de Janacek y la verdad es que me volvió loco, o sea, me enganchó, me fascinó. Es una pieza que desde entonces, por lo poco típica que era, ¿no? Por lo distinta que es. Y comentaba el maestro Jiménez que aquí en Valencia las bandas tocan mucho y son muy conocidas y sí que tocan piezas de él. Especialmente esta, Sinfonietta. También, sí, ¿no? Esta, sí. Es la Sinfonietta. Y también recomienda el señor Tebut el cuarteto para cuerda, que dice que es exquisito. Otra recomendación. Y en el fondo soy más y más consciente yo estos días que hay algo de, como si fuera precursora de la música minimal, en el sentido que algo se repite y crea una atmósfera inmediatamente, ¿no? Ujú. Y que con cambios armónicos o una capa que de nuevo aparece y cambia un poco la atmósfera un poco en esta dirección y de nuevo otro cambio en esta dirección, pero que se requiere una repetición, unos patrones que crean un ambiente casi, decía, precursor de música minimal, pero incluso de música de película también. Y también, antes comentamos del Ángel de Fuego de Prokofiev, también. Eso Obviamente quería hacemos preguntar la porque los asociación. ritmos obsesivos del Ángel de Fuego también son muy Sí, existentes sí, 20 años muy, después muy de punzante, muy Genufa. directo, sí. Pero de alguna manera es verdad que parece música de film. De hecho, yo he Ujú. visto incluso en redes sociales cuando se publicitaba Genufa en esta producción de Katie Mitchell para Les Arts, un tráiler de unos pocos segundos y
tiene algo muy... No solo la música, estos días también comentamos que también la escena tiene algo de cinematográfico. Right? Oh, in this case, in the design and production choices of this production, it is very film-like, which is typical of Katie Mitchell's work in other productions, but very consistent in this production. Perhaps I'll talk about the production in a little bit, more. Sí, hablaré un poquito más de la producción, pero tanto el diseño, ¿no? La escenografía, las elecciones que tomó Katie Mitchell para el diseño y la producción son muy fílmicas. Es típico también de ella, de esta directora. I think an important thing to describe to you, particularly if you're new to Janacek, is the particular nature of the vocal writing, which is to say, I imagine, I don't know for sure, I haven't done this research, that Janacek, when he was composing, must have spoken the text off the page to himself and then and with acting intention. You can imagine that he walked around his studio speaking the text in character and then set that to music. Because basically the musical line is speech melody. And included within that as naturalistic, convincing, lifelike speech, whether or not it's in the original play or belongs to Janacek's choices, the characters repeat themselves, little phrases all the time, which of course we do in life all the time. We're barely aware of it. But if you listen out when you're enjoying the opera, you'll notice the characters speak and then they repeat and they might say that again, like we do when we don't think we've made our point clearly, or we're insecure, or we don't trust the person we're speaking to is understanding you. We make little repeats. And this is happening all the time in the dialogue, which is very particular because it's absolutely lifelike. And at the same time, the emotional life and the dramatic life, of course, is expressed in the orchestra. So in a certain way, it's like the perfect encapsulation of what opera can offer, in the sense that the characters in this case are entirely lifelike. And you could almost take away the music and do it like a play with the same spoken impulse of what they're saying. But underneath that, the orchestra is expressing everything they're feeling. So it's kind of the perfect version of what opera can be. Of course, opera can also be in the world of song and arias and operatic form. And that is perhaps the more familiar version of opera. And that can be as wonderful. But this is wonderful in a different way because it's so lifelike as vocal expression. They're singing, but they're speaking. And for me as a director, or for any director, it's kind of wonderful material to work with because you're able to rehearse and create the interactions and the expressions as if you're directing a film. You, in a way, you have the gift of not having to worry about, I'm having to direct opera form here with its repetitions and da capos and caballettas and arias. In a way, don't have to think about any of those opera things. We can just do it like a play. Of course, we have to treat the music with respect, and we have to work how you sing the material and see the conductor and the voice is projected outwards. But it's rather different from directing Verdi. Thank you. A ver dónde estaba. Vale, pues si ustedes no conocen mucho Janacek, quería insistir en la naturaleza de la escritura vocal. Yo lo imagino, no lo sé, claro, con certeza porque no lo vi, pero me imagino a Janacek cuando estaba componiendo, pues paseando, ¿no? Por su estudio y ir hablando. Iba hablando y actuando cada uno de los personajes y luego ya musicaría. Porque esta melodía es bastante declamatoria, es un discurso bastante muy naturalista, muy realista.
y no sé, como si fuera una obra de teatro. Los personajes repiten frases todo el tiempo, como ocurre en la vida real. Nos ocurre a todos nosotros cuando estamos conversando con alguien y queremos insistir o aclarar algo o nos sentimos inseguros, pues tenemos esos pequeños tics, ¿no? Esas repeticiones. Y eso ocurre mucho en el diálogo, que es muy parecido a la vida real. Y también está pues, la vida emocional y dramática que se expresa en la orquesta y bueno, que encarna todo lo que puede ofrecernos. Pero parece como que si, casi como si quitaras la música, el resto estaría y sería como una obra de teatro. Y debajo está la orquesta que refuerza esas emociones y como digo, la expresión vocal es única, cantan y hablan a la vez y para mí es algo maravilloso como director porque puedo ensayar y crear esas interacciones como si dirigiera una película. No me tengo que preocupar de muchas cosas, por supuesto con mucho respeto a la música, a la dirección musical y a la colaboración, pero sería como lo más opuesto a dirigir una ópera de Verdi, por ejemplo. Y no solo en relación a lo que comentaba Robin, no solo a lo mejor escribía y nos podemos imaginar a Janacek repitiendo estas frases, sino algo interesante para quien no lo sepa, que él escuchaba conversaciones y tomaba anotaciones. Era como un estudio, tenía como una libreta donde aquello que escuchaba intentaba plasmarlo en notación musical, los ritmos, la cadencia, las alturas, acentos. Es como yo digo, acentos, pues esto, no, escribiría un acento con altura, también la variación. Si prestamos, en realidad, si prestamos mucha atención a cuando alguien está conversando o cuando hablamos, te das cuenta que hay inflexiones de la voz, se enfatiza una palabra o una sílaba o hay una pausa y es algo que él de verdad le interesaba muchísimo e intentaba anotarlo. Y son estos fragmentos que también toma como patrón y como referencia para la escritura del drama, en el fondo. And yet, and I don't quite know how he does this, and yet, although we've described it's like spoken impulses, equally it has lyrical sung beauty. It actually has both things. I don't know how he does that. It sounds like speech, but it also sounds like the lyricism of the heart expressed in the voice. So it's both in a way. Sí, combina más cosas, ¿no? Porque además del discurso hablado, lo combina con una belleza lírica increíble, ¿no? Pero es quizás el que por debajo de lo hablado, lo declamado, es la textura orquestal, el constante movimiento, ¿no? Las líneas que se entrelazan, que crean una base, por tanto que yo creo que la percepción de aquello que se dice o se canta no la percibimos como algo exactamente hablado, ¿no? Sino yo creo que la música da también esa cohesión que necesitamos para que sea el arte perfecto, ¿no? La unión de la palabra y la música, las texturas. We're talking about Janúfar, but you may be interested to know that some of the things we're describing are extended even more in his later repertoire. So Katya Kabanova, another wonderful opera, is, shall we say, more modernist in texture and more jagged, and some of the ostinato are more extreme. This is closer to 19th century opera than Katya Kabanova. So they're 20 years apart, and there's a big difference in the sound world. Recognizably the same composer, but his style developed, and this idiosyncratic quality of his becomes more particular towards the end of, as his career develops, he becomes more confident in his own voice. Yeah. Por supuesto, Janacek no escribe solo Janúfar, tiene otra obra. Can you repeat the title? Katya Kabanova. Katya Kabanova. La escribe 20 años después y entonces ahí lo que hace él es, claro, va adquiriendo confianza, va evolucionando. Entonces esa calidad idiosincrástica, aunque es el mismo compositor, digamos que esos ostinatos y esas líneas entrelazadas y la textura es cada vez más moderna. Es interesante compararlas. But the whole opera repertoire is fascinating because those two operas I've just described are dramas. He also wrote an opera, The Cunning Little Vixen, about animal life in a forest. That was based on little cartoons in a newspaper. There's a satirical opera.
there's magical operas. They're all rather different. La verdad es que todo su repertorio es fascinante. Escribió, aparte de estas dos, otra ópera de la vida animal en el bosque, otra ópera satírica, otra mágica, muy variada y realmente interesante. Anyway. Y quizás sea esa justamente la clave de que Genufa sea una obra de Genufa, sea una obra maestra, el haber partido del lenguaje hablado para obtener la música. De hecho, el texto lo elabora él sobre la obra de teatro Su hijastra de Gabriela Presová, una escritora checa que estrena esa obra en 1890 en Praga, lo reelabora en prosa, por lo que estaba comentando de que se habla en tiempo real. It's pretty much an exact setting. You know, most operas are based on a play originally, but they then are filtered through a librettist. We can think of Verdi's repertoire. Whereas here, there's very little filter. He pretty much set exactly what the original play was. I think that's the case with Yennefer. It's certainly the case with Katya Kabanova, which is a setting of a play called The Storm by Ostrovsky. Certainly in that case, he just completely set the play with no librettist in between, adapting from play to libretto. You could do Yennefer without the music as a play perfectly well. Shall we? Also, you could play the music without. No, not completely. Con la obra casi sin música y casi al revés. Sí, la verdad es que muchas obras se basan en obras de teatro, pero en este caso Janáček hace muy poco. El filtro que aplica es mínimo y desde luego ocurre incluso más con Katya Kabanova, que se basa en una obra de teatro que se llama La Tempestad. La ambientación es casi la misma, o sea que hay una correspondencia prácticamente directa de la obra de teatro al libreto. La importancia del texto, la importancia del habla, de las dicciones, de los acentos, de las inflexiones, determina la música. ¿Cómo lo plasma? ¿Qué recursos utiliza Janáček a la hora, a lo mejor no metiéndonos en temas muy técnicos, pero qué nos vamos a encontrar? El texto, cómo va a ir acompañado, cómo va a ir cantado, recitado, como nos estaba comentando el director de escena, porque al fin y al cabo estamos ante una ópera. Yo creo que algo crucial es, como decíamos antes, esas anotaciones que son células, motivos muy concretos, que gracias a este movimiento constante de la orquesta que crea una textura, un ambiente, representa también las emociones de aquello que se dice, pero seguramente los ritmos que escribe obviamente son muy particulares también, no solo de la música folk, de donde él vivía, ¿no? En Moravia, pero también de esa atención a lo declamado, ¿no? Por eso que nos referimos siempre a motivos declamados, ¿no? Melodías declamadas. Se funde, ¿verdad? De alguna manera lo musical y lo hablado, y también en la orquesta, ¿no? Yo creo que esa textura es como una alfombra sobre la cual, ¿no? Es más fácil es más fácil poner algo por encima, aunque sea punzante o rítmico o, en fin, ¿Pero facilita la labor del director o es trampa o hay trampas? Porque al ser tan transparente, al ser tan acompañado, acompaña el habla, acompaña el canto. Todo está en constante movimiento. Pero lo encuentra más difícil que dirigir a lo mejor un Bellini o... No, yo Bellini lo encuentro terriblemente difícil. Terriblemente difícil. Esto lo encuentro de alguna manera más fácil, pero es cierto que hay que tener un pulso. Estos días creo que también con Robin y otra gente lo importante que es un pulso interno, el ritmo interno muy... Es como el esqueleto, ¿no? Como el trayecto, tenerlo muy claro, cuál es el tempo, cuáles son las inflexiones, en qué momento a lo mejor un cantante necesita un poquito más de tiempo, pero a momentos no se puede permitir porque hay un motor constante en movimiento. Al menos la gran mayoría de las secciones son así. Claro que hay algún momento que es como un aria, ¿no? Lenta, cantable, pero en general hay este motor constante, ¿no? Pero lo que sí que encuentro también difícil es
balance. Hay que tener en cuenta, antes hablamos de la partitura original, compuesta en 1904, 29 músicos en el foso, instrumentos radicalmente diferentes en la época, menos sonoros, también con el desarrollo técnico que eso conlleva de instrumentistas. Es decir, cómo de literal te puedes tomar un forte, 3 Fs, 2 Fs, un mezzo forte, un diminuendo. Eso en realidad nos toca a la práctica ajustar muchas de esas dinámicas para, por una parte, no solamente estar debajo y respetar la voz, no seguir, no ser fiel literalmente al texto porque no tendría sentido, porque no permitirías escuchar la voz, pero no puedes estar tampoco supeditado todo el tiempo a lo que está sucediendo en escena, porque si no, no habría tensión, es algo que comentamos también estos días. Se requiere de emociones también en lo musical y en lo sonoro, y a momentos tienes un compás o un par de compases o incluso un tiempo que puede salir y es importante para crear la tensión dramática, pero inmediatamente volver a desaparecer para que la tensión en ese momento lo lleven, ¿no? Las voces y la escena. Balance, saber conjugar el dar espacio a lo que está sucediendo, aportar y a la vez, cuando te lo permite, tomar el liderazgo, ¿no? Desde el punto de vista instrumental. Y en eso Pero también es polirrítmico. Hay momentos que hay líneas que en solo las cuerdas, sin necesidad de analizar el resto de la orquesta, hay líneas que están funcionando en binario y otras líneas que en ternario y que se entremezclan, y luego los motivos que van apareciendo, que igual aparecen del viento madera, que de los trompas, que de trombones. Hay una interacción constante. Hay que delimitar muy bien en qué momento, quién hace qué y cómo tiene que hacerlo para que el conjunto tenga sentido, ¿no? Pero hay muchísima interacción y, por tanto, muchísima interacción no solo entre foso y escena, pero también entre todas las líneas que hay en la orquesta, y también entre todas las líneas de, sobre todo, escenas como esta, donde hay tantos personajes, y eso, dar el espacio para que se pueda escuchar y de manera transparente todos esos motivos y esas particularidades que son tan interesantes, pero no renunciar al sonido y a la atmósfera y general, que es la que al final va a crear, sí, un total, pero que tiene que hacer de Yenufa lo que en realidad que es una obra mm, muy emocional, muy directa y con una trama también muy de actualidad. Entonces, en fin, a veces difícil plasmarlo en palabras, pero lo mires como lo mires, muy, muy interesante, ¿no? Tal y como nos lo está contando, parece un trabajo de filigrana absoluto, con la orquesta, los ritmos, las It is, secciones. yeah. Sí, sí, sí. A word on behalf of the singer. You understand there are no singers on the platform this evening because they had a dress rehearsal last night and they're performing the opening, so they're resting today. And I'm not a singer, but I can tell you that, I don't need to tell you, because you know from your love of opera that the opera singer is a very skilled, demanding job, and they do a huge amount of work on their own before they even come to the rehearsal room. If you're learning the role of Mimi, that's 2 years' work, something like this. Now, to learn this repertoire is extra work for them. They would be working with a Czech language coach to learn the role. And I think learning the role is particularly demanding for them. But equally, particularly satisfying. I get the impression that singers like singing this material. But there is a particular concentration of work they have to do to learn it. Of course, when they're learning the text, they've got to learn a degree of fluency in Czech, not only to be able to pronounce it accurately, but also to understand exactly what they're saying. And of course, if you're not Czech speaking, and you're unlikely to be, let's face it, you're going to be working from a translation in your own language. But that translation, let's say, in our case, for an English singer, the syntax of the translation will not be the same as the Czech syntax, because the language structure is different. So the verbs are in a different place. So you have to have two learning processes. You have to learn what it means, but you also have to learn the sentence structure of the Czech.
because it's not a Latin language. So this is a lot of work they do. We also, of course, have a Czech language coach in the rehearsal room who are coaching them on their pronunciation, which I imagine, I don't know, but a language coach coaching accurate singing of Italian, it's not the same as spoken Italian. You adjust the vowels and consonants to sing them accurately. So they're probably doing that with the Czech as well, I don't know. Bien, voy a hablar un poco de los cantantes, ¿verdad? Que no están hoy, como ustedes entenderán, porque mañana es el ensayo, ayer fue mañana, perdón, el estreno, ayer fue el ensayo general y hoy están descansando. Ustedes aman la ópera y sabrán que el trabajo de un cantante es absolutamente exigente y que requiere mucha labor, mucho trabajo autónomo. Por ejemplo, un papel de Mimi requeriría 2 años y este repertorio requiere un aprendizaje extra. ¿Por qué? Pues porque lo cantan en checo, pero me cuentan los cantantes que es que se sienten muy satisfechos, que también les compensa mucho. Y han de aprender el texto. Para cualquier persona que no conozca checo, pues tienen que entenderlo y pronunciarlo y además trabajar con traducciones, ¿no? En nuestro caso al inglés, en el caso del director de escena, que la sintaxis obviamente es un lenguaje eslavo, varía bastante, los verbos están ubicados en otro lugar, entonces hay que aprender no solamente el significado, sino pues esa sintaxis. Nosotros contamos con un coach lingüístico checo durante los ensayos, que bueno, pues no sé si será igual, cantar no es lo mismo que hablar el italiano, imagino que en este caso habrá sido igual. And Janacek's written for the different voices, as you might expect. There are 2 bass roles. You have the soprano role and mezzo role. And interesting, there are 2 big tenor roles, which is quite unusual, I guess, when I think about it. How many operas can you think of that have 2 big tenor roles? And quite interesting, when you speak to the tenors who are familiar with this repertoire, a lot of them have done both these roles. So Brandon, who is singing Lazza, has also sung Steva. This is his first Lazza, I think. He's sung Steva in the past. We asked him, is that difficult? And he said, yeah, it can be early on, because you're having a conversation with a character who's singing what you sung last time you did the role. So that's interesting. And so there must be a difference between them too. You hear tenors talking about this, a bit like baritones talking about, oh yeah, I've done the Count and I've done Figaro, and sometimes, am I a Count or a Figaro? I don't know. So here they might be saying, am I a Steva or a Lazza? There'll be differences between them. But they're both quite heroic, needing quite full-bodied tenor voices. Bien, Janacek escribe para 2 voces, hay una soprano y una mezzo, y otra cosa que es bastante curiosa y poco habitual es que hay 2 tenores que son coprotagonistas. Entonces, hablando con ellos, nos han dicho que, por ejemplo, Brandon aquí interpreta a Lacha, pero que en el pasado también había hecho Esteba. O sea, que están intercambiando papeles y debe ser curioso cuando ellos están cantando que el otro le dé la réplica con un papel que ya debe ser un poco lioso, ¿no? Que ya hizo antes. Y bueno, pues es como en otros casos serían el Conde y Fígaro y van intercambiando. Son voces, ambas voces, ¿no? Muy llenas. Sí, sí. Rol prominente ambos dos, escénicamente, vocalmente. Y lo curioso también, a raíz de lo que comentaba Robin, es que, claro, antes nombramos Bellini o óperas del repertorio italiano. Ahí también melodías o temas más obviamente reconocibles te ayudan también, digo, desde el punto de vista de un cantante, no solo es a lo mejor un texto, pero también un tema, una melodía que te mantiene, es decir, para la memoria yo creo que es menos complicado que esto. Yo creo que aquí hay muchos momentos que hay una frase corta, 3 tiempos de silencio, de nuevo otra, de nuevo un compás y medio, luego entras de nuevo. Es decir, tienen que en el estudio, aparte de lo vocal y del rol y de la personalidad, y, en fin, yo creo que también hay que es complicado también desde el punto de vista simplemente de organizar tu mente con todos esos silencios, intervenciones, sin melodías reconocibles de manera obvia y además, como comentábamos antes, con patrones rítmicos o células motívicas que se van repitiendo. Por tanto, si alguien está en una parte del escenario y se da la vuelta o abre
una puerta o tiene que ir al otro lado o tiene que ir corriendo y luego cuando tiene que entrar, bueno, tiene que estar muy coordinado. Por una parte, espero yo también ayudarles a que, en fin, yo sé que hay momentos complicados y dando alguna entrada les ayudo seguramente, pero la estructura mental simplemente también de entro aquí, digo esta frase, paro, me voy al otro lado, tengo que entrar de nuevo. Si alguien también, sobre todo en las escenas con muchas intervenciones e interacción, si alguien hace un mínimo error de una entrada, puede confundir al siguiente. Es decir, cosas así. Y teniendo en cuenta, como decía, que son estos patrones y motivos que se repiten, no es tan fácil decir, ah, aquí estoy, ¿no? Entonces yo creo que también desde el punto de vista de estudio tiene que ser no solo el pulso interno, pero también la estructura de aprenderte un papel para hacerlo, lógicamente, de memoria. Yo creo que también es, bueno, un La hueso. dificultad. Yeah, and this is particularly heightened in Katie Mitchell's production because she invites the production, and so therefore the acting has to be within what we call, in theatre terms, the fourth wall. Sí. Y esto es especialmente aparente y obvio en la producción de Katie Mitchell, porque la actuación debe estar dentro de la que llamamos la cuarta pared. So it's a particular acting technique and it supports. So let me be clear that Katie Mitchell, in pursuing this technique, is not being, she's not taking a choice that is against what the material is, because we've already described how the material is very lifelike. And then in her staging, she's pursuing that to its full extent. But I hope I'm being clear, it's not an intervention that is against the style, it's supporting the style. But in her case, she makes it very firmly. So when I'm directing the singers on Katie Mitchell's behalf within her style, I am actively teaching and encouraging the opera singers to perform as if there's no audience. So the room that the scene is taking place in has a fourth wall. It has the back wall, the side wall, the ceilings, and a wall at the front. At the front, there's not an audience. It's part of the room they're in. And you can see it here. There's only one person on this picture who's actually looking at the conductor. It's this singer here. And all the And she others doesn't look very confident. the others, actually, this photograph is taken in a moment of phrasing when nobody's singing. But here you can see the fourth wall acting style. Nobody is playing the drama to the audience. And it's a very particular technique if you're singing, because of course the voice has to project and the singer has to see the conductor. But quite a lot of the rehearsal technique for this production is making the acting and performing style as lifelike as possible, which is a contradiction to performing opera. It's not a natural way of performing opera. But if you do it well, and that's my hope and expectation, it remains convincing as opera. It requires everybody to be consistently doing the same style. And it just requires a certain approach. There have been moments in rehearsal when I've worked with Katie in the past, I won't go into detail, where it has created some conflict, where the singer has said, well, I can't do that. I have to sing out and this sort of thing. I'm simplifying it a little. Or there's an issue of we need to see the conductor, or the voice has to come out. And over the years, Katie has slightly softened that, but she has been very insistent on, I want it to be lifelike. I don't want to see anything that's operatic. And it's interesting work. It's quite demanding work. It technically requires clever use by the singers of monitors so that you can see the conductor on TV screens. So that if I'm on stage and I'm singing to you, I'm seeing the conductor out of the corner of my eye, but I'm also seeing a monitor over this character's head. So that has to be worked out. It's quite particular to the work we've been doing here.
Bien, la técnica de actuación es muy concreta. Cuando hablaba de la cuarta pared es como si no hubiera público en absoluto, ¿vale? Que hubiera un cuarto muro y que... y eso es algo que utiliza Katie Mitchell mucho en su puesta en escena. Y espero que quede claro, porque esa intervención apoya el estilo. Entonces yo cuando dirijo a los cantantes les animo activamente a que actúen como si no hubiera público, ¿eh? O sea que, pero también es verdad que plantea conflictos a veces porque los cantantes obviamente necesitan el apoyo, necesitan mirar al director musical y entonces pues lo que suelen hacer es colocar monitores delante y, ¿qué decía también? Tienen que proyectar la voz y en el ensayo pues así es como trabajamos. También es verdad que hay una contradicción, ¿no?, con el estilo operístico, que no es muy propio de la ópera, pero si lo haces bien, confío y confiamos en que sea igualmente convincente. Eso es lo que he hecho en el pasado en mi trabajo con Katie Mitchell, cuando dirigíamos conjuntamente. Tengo una pregunta para Robin, porque claro, él tiene una situación muy particular en la cual Katie Mitchell concibe esta puesta en escena. Y él se refiere a la dirección de actores, dirección de cantantes en escena. Si sus métodos para dirigir cantantes en una producción de otra persona son básicamente los suyos propios o se asemejan a los de a los de Katie Mitchell en este caso. So I'm a revival director, and I've looked after the rehearsals of this, and Katie Mitchell hasn't been here. Don't worry about that. I've been working with her for 20 years, and we trust each other. But also, don't worry about it in the sense that it's normal practice. The opera world has opera productions mounted in different cities by different companies, and the sharing of productions between companies is standard practice. And the original director is not always available for the subsequent performances. Some of these productions stay in Rep for years. I've been looking after a production of David Pountney. I also work with Sir David Pountney. And I'm due to do a revival of his Simon Boccanegra that we first did in 1994. And we're still doing it. So it's part of the operatic tradition. And what I do when the production is new, I'm sitting next to Katie in the rehearsal room and I'm assisting her, looking after a lot of the nuts and bolts, because ideally in any rehearsal room, the director is just looking at what they can see. So if somebody comes from the wigs department and said, I need to see that singer next Tuesday for a wig fitting, I deal with that because the director can't be distracted by when people need their wig fittings. So I'm the assistant in that role so that her hands are free. And then when it comes to reviving it, it's a very different role. I'm now being Katie Mitchell. So I will attempt to say to the singers the same sort of things that she would say. Okay. And I have a video so I can remember what was done, and I've also notated the score. But in rehearsal, you have to still make it alive. You can't just say, this is what we did last time. I mean, you could, for instance, what about this? I put a video on and say to the singers, watch that and do it like that. They could just copy it. But you know, when you photocopy a photocopy of a photocopy, it degrades. So you still have to make the rehearsal situation live. And it sometimes means me faking kind of conversation with a singer where I'm presenting what they're doing as if I'm inviting them to invent it spontaneously, but I know what I want them to do because I know how it fits the production. But I'm not going to say, do this, go there, do this, because then you've killed the rehearsal process. So it's a particular job, actually. What I'm doing is reproducing someone else's work, but making it sound like I'm not.
Bien, ya saben que yo soy director de reposiciones y Katie Mitchell no ha estado aquí en esta producción, pero no se preocupen, ¿vale? Confíen, porque confiamos el uno en el otro, llevamos 20 años trabajando y cuando les digo que no se preocupen es porque también esto es una práctica muy habitual y muy normal en el mundo de la ópera. Suele haber producciones que comparten varias empresas y que van girando, digamos, y que muchas veces el director o la directora original no está disponible para estar estrenándolas en todas las óperas. Yo, por ejemplo, he trabajado, llevo trabajando en una reposición de David Putney, Simón Bocanegra, desde el 94 y sigue en marcha, es una tradición operística. Y cuando hay una producción nueva, como en este caso, pues ayudo a Katie en la parte, digamos, más mecánica. Ella tiene que estar centrada en lo que está y si yo tengo que quedar con un cantante para una prueba o cualquier cosa, pues ese es mi trabajo. Y aquí aquí en Genufa, que yo, digamos, represento, yo soy Katie, pues digo las mismas cosas que haría ella, cuento con un vídeo del trabajo que hicimos juntos, también tengo anotada la partitura y en los ensayos pues mi labor es reproducir el trabajo de la otra persona sin que se note, digamos, que estoy haciendo eso, sino darle naturalidad como para que los actores vean que entiendan que es algo nuevo. Si no, parecería que es como una fotocopia de otra fotocopia, ¿no? Copiar lo que ya hice antes, pues al final se va degradando. Entonces, muchas veces me veo a mí mismo fingiendo, intentando conseguir de un cantante algo sin tener que darle la orden, porque yo sé lo que quiero, pero no quiero que ella o que él vea, no quiero darle una orden directa, sino que ellos lo descubran para darle realismo. A couple of other points. If you're interested in finding out more about her work, so Katie Mitchell trained herself in Moscow, and she is steeped in the Stanislavski technique of acting, which you may be familiar with. And she's actually written a book called The Director's Craft, which is a very good book for directors, but also for anybody interested in theatre. It's actually become the go-to textbook for all directing courses now. And basically that book describes the same process that an actor prepares a role in terms of researching the role and how you break the role down and how you investigate the structure. She translates that acting technique into directing. For instance, very quickly, we always begin the rehearsals with a discussion about the whole backstory of what happened before. And this is what an actor would do in the Stanislavski technique. And it's like archaeology. You go through every event in the story and trace back, if that happened, what was the start of that? And one more thing about that, which is quite an interesting intervention. I'll stop there and then I'll pick that point up. Ok. Bien, si están interesados en la obra y en la labor de Katie Mitchell, ella aprende, ¿no? Se forma en Moscú con la técnica de Stanislavski, que supongo que la conocerán, y ha escrito un libro que se llama The Director's Craft, muy conocido, se está utilizando ya como libro de texto en cursos de dirección y lo que hace es describir el proceso de aprendizaje del actor, ¿no? De cómo aprende su papel, cómo va destripándolo, viendo su estructura y ella traduce esa técnica de actuación, de interpretación a la dirección. Y nosotros en los ensayos siempre hacemos un poco de arqueología, ¿no? Nos retrotraemos, vamos hacia atrás en la historia y rastreando qué habría pasado si hubiera ocurrido esto o esta otra cosa. También quiero comentar una cosa sobre otra intervención. Yeah, I would say that this production contains two interventions, by which I mean the choice of the director. One is updating it to the modern times, and the other is the actors, the singers, play their own age. Now, in the story, Yennefer is probably an 18-year-old girl. Now, you will never see an opera production with an 18-year-old singer doing that role. They're always going to be in their 30s. And for Katie to follow through her work to be lifelike, she changes the age of the character so that the singer playing Yennefer does not have to fake playing an 18-year-old. They play their own age. And this is a very particular intervention which forces the truth of the situation. There's a little example here. This character here, if you do a traditional production of Yennefer, that character is a little adolescent boy called Jarno, and it would follow the conventional operatic
tradition that it's sung by a soprano pretending to be a boy, like Cherubino. But Katie says, no, we're not faking a singer pretending to be a boy. So she makes her a woman of the age she's playing. Does that make sense? So here you see the singer playing the character of Jarno. In a normal, traditional production, that would be a little 11-year-old boy. But Katie says, no, we're not doing that. We're not faking people's ages. We're doing it for real. It's an interesting choice. I've said enough. Thank you. Creo que ya he dicho suficiente. Son dos, en cuanto a lecciones de la directora, son dos intervenciones las que destaco en esta producción. La primera es que actualiza, ¿no?, la ópera al tiempo actual, a la actualidad, como vemos, cómo van vestidos, la escenografía. Y en segundo caso, que los cantantes cantan su propia edad. Por ejemplo, Yenufa ya no tiene que fingir cantar a una chica de 18 años. Y aquí vemos el ejemplo, si lo digo bien, porque no lo tengo muy claro. En una producción tradicional, esta chica que aparece con el bebé en brazos, es el personaje de Llano, ¿no?, que es un chico adolescente. Entonces, aquí es la cantante, ¿no? La soprano. Generalmente ya no vestido de niño sería una niña cantando, claro, o una joven. En la ópera tradicional, sí. ¿no? Mientras que aquí no. La intención es no fingirlo y que sea no Llano, sino Llana, digámoslo. Vale, sí. una chica. This is a small rule, but the most significant thing is to say that Yennefer, the singer, is playing her own age. I'm not going to tell you her age, that would be impolite of me as a man, but she's not faking being an 18-year-old, and it changes the texture. En este caso cambia la textura, porque a Corinne Winters, a Yenufa no le pide que cante su propia edad. Por supuesto no voy a decir la edad que tiene la cantante porque sería muy poco cortés, pero cogen la idea. Hablemos un poco entonces de las protagonistas femeninas, que realmente son la columna vertebral de la ópera. ¿Cómo están caracterizadas musicalmente y también dramática Kostelníčka y Yenufa? I've spoken a lot. Perhaps you No, I speak of love them. listening to you Well. speaking. No, hay una cosa interesante también que decía Petra Lang, que es una gran cantante y ha hecho mucho Wagner. Comentaba hace un par de días que, bueno, el papel de Kostelníčka es también muy especial. Es algo que decía que su profesor, sus profesores le decían, bueno, esto lo harás más pronto o más tarde en tu vida, pero más bien será al final de tu carrera. Y ella dice, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Estoy en la fase final de mi carrera. Seguramente, en cualquier caso, cuando la gente piensa que ya no puedes cantar, pues ahí te encargas de Kostelníčka. Por tanto, muy a menudo, bueno, es un papel muy exigente y que ella nunca ha hecho, ¿no? Es dramáticamente, ¿no? En escena es importantísimo y, bueno, y también todo lo que significa Kostelníčka, ¿no? Que ha sufrido maltrato de su marido, que le sobreprotege a su hijastra, Yenufa, sobreprotege en todos los sentidos, lo que significa tener un niño y lo que se supone el estigma social, luego con alguien que no habiéndose casado, pero en realidad quien realmente le ama es Latza, ¿no? Piensa ella y sería mejor para ella y no Stefan. En fin, que algo que decía Petra es, aparte de lo vocal o lo musical, que es muy interesante y que es muy exigente y que es algo que hace alguien en principio al final de su carrera, es intentar también representar el personaje, ¿no? Entender al personaje, la psicología del personaje y que eso esté presente en escena en cualquier momento. Hombre, y claro, después de los ensayos que hemos hecho, especialmente pregeneral y general de ayer, pues notas, y también hay en el general, incluso a mí que he seguido el proceso de ensayos escénicos, pues verla ya en escena te das cuenta del trabajo fantástico que ha hecho y del empeño, no solo en lo vocal, que es absolutamente espectacular y es una de las, estoy convencido, una de las mejores Kostelníčka que se puede escuchar a día de hoy, pero también en
el transmitir la psicología y la personalidad, ¿no? Del personaje. Es algo, una de las particularidades también de esto. Alguien, un cantante de la envergadura de Petra Lang, haciendo por primera vez, mañana oficialmente, papel de Kostelnička. Es su debut mañana. Sí. Y de hecho yo le decía, pero si es fantástico lo que estás haciendo, es fantástico. Esto seguro que vas a hacerlo muchas veces ¿no? en el futuro. Dice, bueno, ya veremos. Voy a hacer esta vez y luego ya se irá viendo en el futuro. Primero esta, pero se le ve muy, 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 muy motivada, con muchas ganas. Y en fin, yo pienso que también para nosotros, los que participamos en la producción, pero también para el público, creo que es un aliciente también tener a una cantante de su talla haciendo un papel tan importante y tan relevante y para el cual es tan difícil encontrar la cantante perfecta o ideal desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque Jennifer tiene un papel un poco más lírico, ¿no? Tiene un canto menos Sí, y es dramático. eso, en efecto, y es eso también que representan también con su canto y los personajes radicalmente diferentes que son en la época, cada una en un momento diferente de su vida, la situación del personaje y además también Corinne Winters, que lo comentamos también el otro día, viene de hacer Katia Kavanova, que se ha comentado anteriormente, con gran éxito en el pasado Festival de Salzburgo. Ajá. Es alguien que ha hecho mucho repertorio, también repertorio italiano, de alguna manera está encontrando una afinidad fuerte con este repertorio. Como decía, ha sido un gran éxito haciendo Katia Kavanova en Salzburgo. Esta es la segunda vez que hace el papel de Yenufa. Está estudiando también checo. De alguna manera es ideal también representante de Yenufa y del carácter de Yenufa y es en ese sentido yo creo que una de las mejores cantantes que podemos tener para representar este papel en concreto. Entonces, alicientes, ¿no? Especiales, tener a alguien que conoce también este repertorio, que conoce también el lenguaje musical de Janáček y alguien de la talla y con toda la experiencia que tiene Petra Lang en otros repertorios y lo que va a aportar aquí, ¿no? Bueno, y además tener esta producción que en realidad solo se ha visto anteriormente una vez, es decir, solo se hizo en una ciudad anteriormente, que es Ámsterdam. ¿Hace cuántos años, Robin? How long was that? 4 years ago in Hace 18. 4 años, Hace 4 años. solamente en Ámsterdam, y en ese sentido también yo creo que es fantástico tenerla ahora aquí en Valencia. Yeah. A little word about the role of Yennefer. About 2 weeks ago, we did a rehearsal. Before we got on stage, we were still upstairs in the studio, and we did this scene, that scene, that scene, and we got to the end of the day, and I said to Corinne, "Oh, I realize you've just sung the whole role today. Wow, how do you feel?" And she said, "Oh, it's not such a big role to sing." She was comparing it with Butterfly. She said, so vocally, she doesn't find it such a stamina. But when you think of it, you'll see this, but just think of her. Her makeup call is an hour and a half before the curtain up. And from then till curtain down, she never stops. So she's working through her makeup call, and then she's on stage all through the opera. She never leaves the stage. There's one scene where the character goes to sleep, but in our production, it's not as if she's backstage asleep or hidden behind a door. She's still on stage, and so she's on stage the whole time. And in the interval, when you're enjoying a drink or an ice cream, she's having a scar. I hope that's not a spoiler. She's having a makeup session, so she doesn't get a break in the interval because she's having to have a makeup of a scar applied to her face. No rest. Bien, unas palabras sobre el papel de Yennefer. Hace 2 semanas tuvimos varios ensayos arriba en el estudio antes de bajar aquí y bueno, pues representamos varias escenas y hubo un momento que le digo, bueno, pues ya has cantado hoy todo tu papel y ella decía, bueno, pues vocalmente quizás no es tan exigente como Madame Butterfly, pero sí que he de decir que ella, Corinne está en escena, el papel de Yennefer está en escena todo el tiempo. Hay una escena en la que duerme, pero aquí incluso permanece en el escenario y en el intervalo, en el intermedio, cuando ustedes van a tomar un
refrigerio, pues ella tiene que ir a una sesión de maquillaje. Hay un pequeño spoiler, hay que hacerle una cicatriz, y, o sea que no para ni un solo instante. And another thing about Corinne, which you may or may not be aware, do you know this? That in our first week of rehearsals, while La Boheme was still in repertoire, the soprano singing the role of Mimi was indisposed. I don't know the details. I think she may have had a virus. And so the management here were not sure if the soprano would cancel, and eventually that became the case. So they decided to invite Corinne to sing the role of Mimi, when she agreed to do that on 24 hours' notice. And she'd last sung that role 7 years before. And it was enough in her long-term memory to spend 24 hours. I don't know how much sleep she got that night. And then I'm told she had a wonderful success with that performance. It happens now and again. We call it jumping in. And sometimes that requires a singer being flown in from another city. But she was here. And then she gave another performance of it as well. She's a Mira, otra wonderful cosa singer. sobre la cantante, sobre Corinne Winters, no sé si lo sabrán, que una semana, estamos ya una semana de ensayos, todavía se estaba representando La Bohème aquí, en Navidad, y pues eso, la soprano que cantaba Mimi pues se vio indispuesta por el motivo que sea, y pues la dirección de aquí de Les Arts se estaba planteando cancelar, no sabían qué hacer, y bueno, dijeron pues vamos a pedirle a Corinne que cante Mimi, y aceptó y tuvo 24 horas para estudiarse el papel. No sé cuánto dormiría en esas 24 horas, pero la última vez que lo había representado, que lo había cantado, creo que eran 7 años, tuvo 24 horas para reaprenderlo, y me dicen que tuvo un gran éxito. Es una práctica habitual, pero en este caso no hubo que traerla volando a la soprano, es que estaba aquí. O sea que fantástico. Bueno, estamos ante, como vemos, una obra maestra que es Genufà, un compositor extraordinario que inaugura el siglo XX, que se adelantó a todos, que fue pionero. Antes de terminar, a mí me han destrozado el guión totalmente de una manera maravillosa. O sea, Era la era intención, la sí, intención. absolutamente. Pero me gustaría a ver si hubiera alguien entre el público que quisiera hacer alguna pregunta. Musicalmente, por ejemplo. Alguien decía hace unos días, si alguien no está familiarizado con la ópera y tienes que elegir un título que ver y que te atrapa y que va a ser un éxito seguro, es Genufà. O Genufà es seguramente, también Robin lo decía, para mí es una de las, si tenemos que decir, de 5 o 10 mejores óperas nunca compuestas, esta es Genufà. Tiene algo en lo musical, en la historia que es actual y el drama que yo pienso que son muy de actualidad, modernos y que te atrapan inmediatamente en todos los sentidos. Y que quizás, como decíamos, no solo por la puesta a escena, sino también por la trama, se habla de, estos días lo hemos comparado también con un thriller, tiene algo cinematográfico. En ese sentido, yo pienso que es una de las óperas más asequibles para cualquier tipo de público, pero a la vez estamos hablando de una obra maestra en todos los sentidos. There's something about the music I'm not sure I can define or put the finger on. You know how Puccini has some secret to make you cry, you know? I don't know what it is, but he knew something, and it's in the music. And Janacek, there's something in the chemistry of the music, and I don't know what it is. It doesn't make me cry in the same way as Puccini does, but it stirs me up. You can actually hear the music has, we talked about ostinato, the music has this churning feeling and sound. It's sort of, and when I listen to it, and I feel churned up inside. It's a visceral type of music. The music has a physical effect on you. And it also does make you cry. I mean, yeah. But in a different way. But in a different way. So I can't define that. I can't tell you what it is. And I don't know if anyone could, if you could analyze it musically. But there is something in the music that really stirs you up. Hay
música que no sé definirlo con palabras, pero no sé si les ocurrirá. Ya sabrán que Puccini tenía un secreto, tenía la fórmula secreta para hacer llorar, ¿no? Algo que hay en la música que nos pasa. Y también está en la química de la musical de Janáček, que a mí en mi caso me remueve por dentro. Es algo que es como un efecto físico, esa música visceral. Hemos hablado del ostinato, estas frases, estas iteraciones, y que te hace llorar de otro modo. Habría que analizar la música para ver qué tiene. Es también esa repetición y esa acumulación y una textura muy concreta que te hace entrar en una atmósfera y en un estado emocional y mental. Entonces, no es el subidón emocional que sucede en un momento dado, sino es algo que se va construyendo, te atrapa al principio y se va paulatinamente construyendo. Y eso, en fin, yo creo que por eso la percepción o lo que transmite es, bueno, diferente y con otra curva, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. No ha podido moderar, pero pese a ello lo ha hecho fenomenal, porque les ha dado pie para que ustedes, bueno, realmente desmenucen la obra a una profundidad que es muy difícil, haciendo preguntas concretas. O sea, ha sido muy fluido, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo recordaba ayer que el año pasado se programaba Boschek y lo miraba, y los aficionados de Les Arts, pues, o los aficionados en general, la veían como una obra difícil, oscura, muy dramática, muy cruda, que se había colado en la programación y que, bueno, que los abonados sí teníamos que verla y que, en fin, estaba al final de la temporada. Y resulta que, de manera inesperada, fue el éxito de la temporada. La ópera más valorada, la Asociación Avis de la Ópera y Les Arts, por votación, la eligió como mejor producción del año. Y ayer, pues comentaba que quizá suceda lo mismo con Jenufak, que sea también el éxito inesperado de la temporada. Y bueno, o sea, salimos de aquí, por lo menos por mi parte, yo creo que casi todos salimos pues mucho más interesados por la obra. ¿Qué es lo que hace que una ópera como esta, con una calidad que, bueno, que sí que es verdad que está entre las más reconocidas y más importantes, más innovadoras, sea tan poco representada? Lo de tampoco, por ejemplo, yo hablando en otro ámbito, el sinfónico, en Europa se representa mucho las sinfonías de Bruckner, pero no en Norteamérica. A veces depende también de dónde nos encontramos. Mi sensación es que Jenufa o Janáček sí que está, como decía, antes decíamos Festival Salzburgo, Katia Kavanova, o también hubo una nueva producción en el Covent Garden de Jenufa hace un año. Yo sí que tengo la sensación que en otros territorios es más habitual. Lógicamente, también teniendo en cuenta la corta historia del Palau de les Arts, es lógico que hay muchos compositores relevantes y no se pueden abordar todos a la vez. Aquí ha sucedido mucho y muy bueno y de gran calidad. Pero bueno, y ahora tocaba Janáček. Entonces, yo creo que, en fin, llega en un momento que debe llegar, un momento adecuado, y también en mis conversaciones, yo concretamente hablando con la dirección artística del teatro, era un deseo y también un sentido de responsabilidad y hacer algo que es fantástico y que pensamos aportar algo a la historia del teatro y obviamente al público. En este sentido, también volviendo a un par de cosas que usted ha comentado, esto sucede a menudo. Yo muchas veces en mi vida he invitado a gente a venir a un concierto y mi manera de invitarles porque vamos a hacer tal y tal obra o por esta u otra razón, y luego me dicen, oye, ¿sabes lo que más me ha gustado? Es esto otro. O sea que en ese sentido no estoy sorprendido que Wozzeck fuera un éxito porque esto sucede a menudo. Y en otro aspecto, romper el guión del moderador es facilísimo porque
nos gusta tanto lo que hacemos a Robin y a mí, y amamos tanto la música, la Se nota, ópera, se nota. y hemos disfrutado tanto trabajando juntos, y un día como el de hoy, los cantantes deben estar encantados de descansar. Para mí fatal, porque yo estoy deseando que llegue mañana y echando de menos estar en el foso, ¿no? O sea que... A little note about the frequency of this. I'm not sure of the pattern around the world or Europe. It's performed quite a lot in the UK. I don't want to sound nationalistic about it, but there was in Britain paid part of the rediscovery of Janacek in the 70s because McKerris, who is actually Australian, but his career was in the UK, he was very much part of the rediscovery of Janacek. And the director, Sir David Powney, who I also work with, he was very much part of putting them on the stage in the 70s. So there's a connection there. But here's another thought. Excuse me, about 15 years ago, I had the privilege to direct a revival of a Verdi opera at the National Theatre in Prague, the Czech capital. And I was there for 2 months, and I was looking forward to see a Janacek opera while I was there, because there's so much opera in that company. They have 5 theatres. There's 5 theatres on, 5 operas on every night in Prague, because they've got 5 theatres. But in that 2 months, there was no Janacek played. And then I looked at this program for the year, and there was no Janacek. And I asked the management about that, and they said, no, we don't actually do Janacek very much. They do in Brno, his city, but there's more Janacek performed in the UK than there is in Czechoslovakia. Estará el director de ópera Sobre antiguo. la frecuencia, ¿no? de estas óperas, pues no sé cuál es el patrón en Europa y en el resto del mundo, pero en Reino Unido sí quiero decir, y sin sonar nacionalista, que participamos, el director David Putney y otros participaron en ese redescubrimiento de Janacek en los 70, y que es bastante común. Hace 15 años tuve el honor de hacer una reposición de una ópera de Verdi en el Teatro Nacional de Praga. Pasé 2 semanas allí, intentaba, tienen 5 teatros, se representan 5 óperas cada noche, y intentaba pues en ese tiempo asistir, ¿no? Poder ver una ópera de Janacek, pero nada, no aparecía ni en los programas, y pregunté por qué y me decían, no, es que aquí en Chequia se suele hacer Janacek en Brno, en su ciudad natal, pero no en Praga. Es decir, que se representa más en Reino Unido que en su país natal. They do it in Prague sometimes, but not very A veces often. en Praga, pero but no es tan común. So their national operas they're performing every night there are Smetana and Dvořák. Normalmente pues, las óperas más comunes son Smetana y Dvořák en Praga, no tanto Janacek. ¿Alguna pregunta más? Any further questions? There's a gentleman at the back there. Hola. Vale. Bueno, lo primero, agradecerles por darnos la oportunidad de interactuar con ellos. Una pregunta para Gustavo, bueno, acerca del idioma. A la hora de preparar una obra, como es esta y en checo, ¿no? Es en checo, ¿verdad? Es complicado, muy complicado, preparar un idioma que no conoces en una obra como esta, o no sé si me explico. Sí, sí. Curiosamente, por ejemplo, cuando dirigí Norma, yo hablo italiano, yo me comunico con italianos en italiano. Yo pensaba que hablaba italiano, y cuando leí el libreto de Norma pensé, aquí hay un montón de palabras que no entiendo. Obviamente, lo digo como anécdota, pero que obviamente estamos mucho más cercanos del italiano antiguo, y por tanto no es tan complicado como el checo. Obviamente tenemos un texto que es traducido, así como decía Robin, pues yo también lo leí, la traducción en inglés, la traducción en español, por si hay también pequeñas diferencias, y luego también hay lo que llamamos una transliteración, y es lo que yo tengo también anotado en mi partitura. Escribo cómo se pronuncia fonéticamente todo aquello, es decir, yo aún no estoy, a través de haber hecho Yenufa, de haber estudiado, de pasar tantas horas delante de la partitura,
me he familiarizado con la pronunciación de muchas letras que no conocía del checo, pero básicamente la manera de compensar el no conocer un idioma es escribir y reproducir la pronunciación fonética. Es decir, que curiosamente en mi partitura There's a publication, I don't remember the name of the author or the publishing house, but somebody has published study material for all the Janacek operas with a literal translation and a word-for-word translation. but that, I that don't could remember the depend name. on what's your mother tongue. Yes, but yeah. Por ejemplo, para mí una transliteración para un británico no me lleva muy lejos, la verdad. La quería hecha por alguien que hablara castellano. Entonces yo en mi partitura ya hablamos de las líneas que se entrelazan en toda la textura orquestal, más además tengo las líneas vocales que en mi partitura aparecen traducidas en 3 idiomas. No, en 2 idiomas. Tengo el checo, tengo el alemán y tengo el inglés. Y encima yo tengo a lápiz cómo se pronuncia por un español, ¿no? Entonces la partitura está llena de información. De hecho, a mitad de proceso me preguntaba si luego sería capaz, eso es increíble también de la mente humana, de ahora miro la partitura y recojo exactamente lo que necesito, ¿no? Cómo puedes filtrar a la hora de dirigirlo, ¿no? Si intentas abarcar exactamente todo lo que estás haciendo, la traducción, la pronunciación, las líneas, la línea orquestal, los tempos y encima todo lo que te rodea y con la distancia de la escena sería muy complicado. Pero bueno, básicamente ha sido así, con una traducción y una transliteración y escribiendo como alguien que habla castellano lo pronunciaría. When we did the production in Amsterdam, one of the singers was Czech, so he would have been singing his own language. And watching the rehearsals and performances, I couldn't tell that he was Czech and the others weren't, but probably a Czech person could. I don't know. I did a production, a revival of an opera in English in Poland, and the singers did it very well, but it was very hard to understand their English. And in the rehearsals, I found myself coaching their English, and up to a point where I thought, I'm not getting a return on this. It's better if I trust what they're doing. And I remember thinking to myself, oh, is this what it sounds like when English people are singing Czech to a Czech person? I did wonder that. I don't know. Sí, en Ámsterdam cuando hicimos la reposición había un cantante que era checo, ¿eh? Entonces yo la verdad es que no sabía discernir si había una diferencia entre los checos que hablan checo o los que no lo son. Y también hice una reposición de una ópera en inglés en Polonia y sí que me resultaba difícil de entender a los propios cantantes que hablaban inglés, y hice de coach durante un tiempo y dije, esto no compensa, digo, vamos a dejarlo como está. Y me preguntaba en ese momento, recuerdo que me preguntaba si es así, ¿no? Sonaremos así quienes hablamos inglés, si sonaremos así en checo, ¿no? Que se nota la diferencia, obviamente, en el acento. Should it be translated? I think somewhere in Janacek he said he would like to see his operas translated into the vernacular when they're performed in other countries. I don't know. I don't know what this would sound like in Spanish. People do perform Janacek in English, and to me it sounds very good, and I like that immediacy of performing in translation. Hay gente que lo representa en inglés y a mí no me desagrada. Y recuerdo que Janacek dijo en un momento que le gustaría que se tradujera su obra a las lenguas vernáculas, a cada uno de los idiomas. Tenemos otra pregunta por allí. Buenas noches. Muchísimas gracias. Maestro, no nos deje nunca, por favor. Nos hemos acostumbrado muy bien. Bueno, el planteamiento de la producción escénica y el movimiento de los actores me provocan dos preguntas, ¿no? Fundamentalmente, si a la dirección musical le supone un esfuerzo extra en cuanto a la comunicación visual, porque bueno, hay una ayuda de monitores, pero quizás no es la que estamos acostumbrados. Y de otro lado, en cuanto a la proyección de las voces, si hay algún tipo de solución
en cuanto a los elementos de la escenografía o simplemente la buena acústica que tiene Les Arts y también las voces poderosas de los cantantes solucionan de una manera fácil pues los posibles inconvenientes que pudiera haber. Porque no obstante creo que para el público puede ser maravilloso ver este espectáculo de una manera pues eso, muy cinematográfica. Gracias por su pregunta. En realidad no hay nada en la puesta escénica que sea especialmente complicado o no realista o imposible más allá de otras óperas. En realidad no me ha ofrecido ninguna complicación extraordinaria. Es lógico que hay movimiento y en un par de momentos alguien va de un lado a otro o está un coro celebrando y bailando, pero esto es normal, sucedería en cualquier otra ópera. En ese sentido no hay nada... En realidad no ha habido ni un solo momento durante los ensayos que yo haya tenido que pedirle a Robin: aquí yo observo un problema con esto o con aquello, quizás el cantante se puede girar antes o puede entrar en la habitación después. En realidad no ha habido nada complicado, es todo natural, orgánico y realista e integrado. No hay que renunciar a nada musical por la puesta escénica. Y en realidad sí, son cantantes excelentes con gran proyección, pero desde luego, como yo pienso que cualquier ópera de estas características, donde también hay una instrumentación activa y una textura gruesa a momentos, hay un trabajo musical que hacer de balances como es normal, tampoco nada extraordinario o fuera de lo habitual. En ese sentido, sí, uno ensaya con en una habitación, con cantantes, con la puesta escénica, luego con la orquesta, en otra sala diferente, luego estás en foso, luego están los movimientos. Bastante típico todo de lo que sucede cuando se hace ópera. En realidad todos nos tenemos, incluso un cantante, encontrar su propia voz en un nuevo espacio, toma un par de días. También la orquesta te toma un par de días saber cuál es, no solo por los balances, pero también por las características o la sustancia del sonido, encontrar lo que uno reconoce como su propio sonido y unirse, ¿no? Y a la vez, no solo en el foso unirse, pero también que tenga una relación con lo que sucede en el escenario. No ha habido nada particular en ese sentido. O sea que hay un trabajo musical lógico como se hace en cualquier otra ópera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como decía, creo que somos los valencianos muy afortunados de tener durante este mes de enero esta obra maestra, Genufa de Janáček, con estos mimbres de primerísima calidad, la dirección artística, la dirección de escena, el magnífico reparto, nuestros técnicos, nuestra orquesta, nuestro coro, y espero que la disfrutemos todos muchísimo. Muchísimas gracias, señor Tabet, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, maestro Jimeno. Esperamos volverle a ver muy pronto con otra ópera que a lo mejor no tenga un infanticidio en grado de tentativa como Norma o Consumado como lo tenemos aquí en Genufa. Quizá Medea sea la próxima. De hecho, pero... mi hija me dice, a ver cuándo haces una ópera bonita, ¿no? Exacto, que no haya ahí algo violento, pero esperamos verle muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias.